La lluvia cae fuerte, implacable. Cada gota parece pesar como plomo sobre los hombros de una mujer que camina sola por un camino de tierra enlodado. Sus pies descalzos se hunden en el lodo frío. El vestido empapado se pega al cuerpo, revelando una panza enorme. Está embarazada, muy embarazada. Pero no debería estar ahí, sola, bajo aquella tormenta. En las manos temblorosas, un papel arrugado, casi destruido por el agua. Lo aprieta con tanta fuerza que sus dedos se ponen blancos. ¿Qué está escrito ahí? ¿Qué podría hacer que alguien saliera en medio de la noche, bajo lluvia torrencial, cargando una vida tan frágil dentro de sí? Ella camina sin parar, sin mirar atrás, como si huyera de algo, o de alguien. Pero hay algo más, algo que ella no percibe todavía. A lo lejos, recortado contra el cielo oscuro y los rayos que iluminan la noche por segundos, una silueta, un hombre. Él la observa, él la sigue. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué está ahí? ¿Qué quiere? La mujer acelera el paso, ignorando los dolores, ignorando el cansancio. Ella sabe a dónde va. Y parece que nada la hará cambiar de idea. El hombre también acelera, pero mantiene distancia, como si supiera exactamente lo que ella pretende hacer, como si conociera cada paso de aquel camino. La lluvia se hace más fuerte, el viento aúlla, y en el horizonte, a través de la oscuridad, algo se revela. Un lugar que todos conocen, pero nadie quiere acercarse. Ella va exactamente hacia allá. Y el hombre que la sigue, él no puede dejar que ella llegue. ¿Pero por qué? ¿Qué sabe él? ¿Qué no sabe ella? Si tu corazón está acelerado ahora, queriendo saber qué viene después, entonces suscríbete a este canal en este exacto momento. Aquí vas a encontrar historias reales de superación, de mujeres que enfrentaron traiciones, pérdidas y dolores profundos, pero que descubrieron que la vida todavía tenía sorpresas lindas guardadas para ellas. Son historias que te van a hacer llorar, sonreír y creer que nunca es tarde para volver a empezar. Cada video de este canal es una lección de vida, un abrazo al alma, un recordatorio de que no estás sola en tus luchas. Suscríbete ahora y quédate hasta el final de esta historia, porque lo que está a punto de suceder va a tocar tu corazón de una forma que nunca imaginaste. No pierdas ni un segundo de lo que viene. 32 años atrás, en un pueblito rodeado de campos de maíz y cerros verdes, nació una niña que desde el primer momento en que abrió los ojos pareció traer luz a donde llegaba. Sus padres, Sebastián y Refugio, eran gente humilde pero de buen corazón. Él trabajaba como herrero, forjando herramientas para los campesinos del pueblo. Ella era partera, ayudando a traer vida al mundo con sus manos sabias y su voz tranquila. Le pusieron Hortensia, como la abuela materna que había sido conocida en toda la región por su bondad. Y Hortensia creció siendo exactamente eso, bondadosa. Cuando tenía apenas 5 años, su mundo se partió en dos. Su madre, Refugio, murió de una fiebre que ningún remedio pudo curar. La niña no entendía por qué su mamá ya no abría los ojos, por qué ya no le cantaba canciones antes de dormir, porque la casa se había llenado de un silencio tan pesado que dolía respirar. Sebastián, destrozado por la pérdida de su esposa, intentó ser fuerte por su hija. Trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, martillando hierro, sudando bajo el calor del fuego de la forja. Todo para que a su niña no le faltara nada. Pero los días pasaron, y una mañana Hortensia despertó y su padre no estaba. Buscó por toda la casa, gritó su nombre, corrió descalza por las calles del pueblo preguntando por él. Nadie sabía nada, o al menos eso le dijeron. La niña fue llevada a vivir con su tía Genoveva, hermana de su madre, una mujer seria y de pocas palabras. Genoveva nunca le explicó qué había pasado con Sebastián, solo le decía: «Tu papá se fue, mija, y no va a volver, es mejor que lo olvides». Pero ¿cómo olvida una niña de 5 años al hombre que la cargaba en hombros, que le hacía animalitos de metal, que le decía cada noche que era su tesoro más grande? Los años pasaron como pasan los ríos.
lentos pero constantes. Hortensia creció en casa de su tía, aprendiendo a bordar, a coser, a cocinar. Se convirtió en una joven hermosa, de ojos color miel y cabello largo y oscuro que trenzaba todas las mañanas. Pero más que su belleza, lo que llamaba la atención de la gente era su corazón. Cuando doña Pascuala, la viuda del pueblo, se enfermó y no tenía quien la cuidara, Hortensia iba todas las tardes a llevarle caldo caliente y a leerle pasajes de la Biblia. Cuando los niños pobres del barrio no tenían ropa para el invierno, Hortensia pasaba noches enteras cosiendo chamarras y bufandas con retazos que conseguía aquí y allá. Cuando alguien necesitaba ayuda, Hortensia estaba ahí. «Esa muchacha tiene el corazón de oro», decían las señoras en el mercado. «Es un ángel caminando entre nosotros», decían los ancianos en la plaza. Y Hortensia solo sonreía, humilde, y seguía ayudando, porque ayudar a otros era lo único que llenaba el vacío que había dejado la ausencia de su padre. Ese vacío que nunca, nunca se cerró del todo. A los 22 años conoció a Edmundo. Él era comerciante, un hombre de 30 años, bien vestido, de palabras suaves y sonrisa fácil. Venía de otro pueblo, decía, y había llegado buscando oportunidades de negocio. Vendía telas, hilos, botones, todo lo que las costureras y bordadoras necesitaban. Y desde el primer día en que puso los ojos en Hortensia, supo que la quería para él. Comenzó a visitarla. Le llevaba flores del campo. Le regalaba listones de colores para su cabello. Le decía que nunca había conocido a una mujer tan especial, tan pura, tan diferente a todas. «Hortensia, tú eres lo que he buscado toda mi vida», le decía tomándole las manos. «Eres la mujer con la que quiero formar una familia, envejecer, compartir cada amanecer». Y Hortensia, que nunca había sentido el amor de un hombre, que nunca había sido cortejada, que llevaba años sintiéndose sola en el mundo, se dejó enamorar. Se casaron al año siguiente, en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Hortensia llevaba un vestido blanco que ella misma había bordado durante meses, con flores y pájaros en el ruedo. Se veía radiante. Edmundo le prometió frente al altar: «Te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Nunca te va a faltar mi amor, mi protección, mi lealtad». Y ella le creyó. Se fueron a vivir a una casita en las orillas del pueblo, rodeada de rosales que Hortensia plantó con sus propias manos. Era una casa humilde, pero llena de luz. Ella la llenó de cortinas bordadas, de jarrones con flores frescas, de ese calor que solo una mujer enamorada puede darle a un hogar. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso parecían. Edmundo viajaba mucho por su negocio. Se iba semanas enteras y volvía con historias de otros pueblos, de ventas exitosas, de clientes satisfechos. Siempre traía dinero, siempre traía regalos para Hortensia, y ella, fiel y dedicada, lo esperaba. Cuidaba la casa, bordaba manteles y servilletas que vendía en el mercado para ayudar con los gastos. Cocinaba sus platillos favoritos, le planchaba la ropa con esmero, pero había algo que ella no podía explicar. A veces, en medio de la noche, despertaba y encontraba a Edmundo despierto, sentado junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad con una expresión que ella no reconocía, una expresión fría, calculadora. «¿Estás bien, mi amor?», le preguntaba ella. Y él, como si despertara de un sueño, le sonreía. «Sí, Hortensia, solo estaba pensando en el negocio. Vuelve a dormir». Y ella volvía a dormir, porque confiaba en él, porque era su esposo, porque ¿qué razón tendría para dudar? Los años pasaron. 5, 7, 10. Y en todo ese tiempo, Hortensia no pudo quedar embarazada. Ella sufría en silencio cada mes que pasaba sin que su vientre creciera. Rezaba todas las noches. Hacía promesas a la Virgen. Visitaba curanderas que le daban tés de hierbas amargas. «Tal vez no es mi momento todavía», se decía a sí misma. «Tal vez Dios tiene otros planes». Edmundo, por su parte, nunca la presionó, nunca le reclamó. Solo le decía: «No te preocupes, mujer.
Si Dios quiere darnos hijos, llegarán. Y si no, pues tú y yo nos tenemos el uno al otro. Y esas palabras la tranquilizaban, hasta que finalmente, después de 10 años de matrimonio, sucedió el milagro. Hortensia quedó embarazada, no de uno, sino de 2 bebés, gemelos. Cuando el médico del pueblo se lo confirmó, ella lloró de alegría como nunca había llorado. Corrió a casa para darle la noticia a Edmundo. Mi amor, estoy esperando bebé, 2 bebés, gemelos. Edmundo la abrazó, la besó, le dijo que estaba feliz. Pero Hortensia, en su emoción, no notó que los ojos de su esposo no sonreían. No notó que sus manos, al tocar su vientre, temblaban, pero no de emoción. Temblaban de algo más, algo oscuro, algo que pronto saldría a la luz de la forma más dolorosa posible. Los meses del embarazo pasaron como pasan las estaciones, lentos, dulces, llenos de esperanza. Hortensia floreció. Su rostro brillaba con esa luz especial que solo las mujeres embarazadas tienen. Su panza creció, y creció hasta volverse enorme, redonda, pesada. A los 7 meses, ya casi no podía caminar sin cansarse. A los 8 meses, necesitaba ayuda para levantarse de la cama. Pero ella estaba feliz, inmensamente feliz. Había convertido uno de los cuartos de la casa en el cuarto de los bebés. Había cosido ropita pequeñita, chambras, gorros, cobijas suaves. Había tallado ella misma una cuna de madera con ayuda de don Heriberto, el carpintero del pueblo. Estos niños van a ser tan amados, le decía a su vientre todas las noches, acariciándolo con ternura. Van a tener una mamá que los va a cuidar, que los va a proteger, que les va a enseñar a ser buenas personas. Edmundo, mientras tanto, seguía viajando. De hecho, viajaba más que nunca. Es que tengo que asegurar el futuro de nuestros hijos, le explicaba. Tengo que cerrar negocios grandes, juntar dinero, asegurarme de que no les falte nada. Y Hortensia lo entendía, o al menos intentaba entenderlo. Pero la soledad comenzó a pesarle. Estar embarazada de gemelos, con esa panza enorme, con los dolores de espalda, con las piernas hinchadas, y estar sola la mayor parte del tiempo. Era difícil. Las vecinas la visitaban, le llevaban tamales, atole, le ayudaban con las tareas de la casa. Doña Florencia, la vecina de al lado, le decía: «No te preocupes, mija, yo estuve aquí cuando nazcan tus chamacos, no vas a estar sola», y esas palabras le daban consuelo. Una tarde, Hortensia estaba doblando la ropa de los bebés, tarareando una canción, cuando decidió guardar unos pañales en el armario grande del cuarto principal, el armario donde Edmundo guardaba sus cosas. Abrió la puerta, comenzó a acomodar los pañales en un estante alto, y fue entonces cuando algo cayó del estante de arriba, un paquete envuelto en tela oscura. Hortensia lo recogió, curiosa. Era pesado. Lo desenvolvió con cuidado. Dentro había papeles, muchos papeles, documentos, cartas. «¿Qué es esto?», murmuró, frunciendo el ceño. Comenzó a leer. La primera carta estaba fechada hace 11 años. Estaba dirigida a Edmundo, pero firmada por alguien llamado Severina. «Mi amor, ya extraño despertar a tu lado. Los niños preguntan por ti todos los días. Julián ya aprendió a escribir tu nombre. Beatriz dice que cuando crezcas vas a ser doctora como tú dijiste. Te esperamos en casa. No tardes mucho. Tu esposa que te ama, Severina». Hortensia sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Esposa? ¿Niños? ¿Qué era esto? Leyó otra carta, y otra, y otra. Todas decían lo mismo. Todas hablaban de una vida paralela, de otra familia, de otros hijos, de otra mujer que también lo llamaba mi amor, mi esposo. Las manos de Hortensia temblaban tanto que casi no podía sostener los papeles. Siguió revisando el paquete. Encontró fotografías. Edmundo con una mujer de cabello claro, abrazados, sonriendo. Edmundo con 2 niños, uno en cada brazo. Edmundo en una casa diferente, en otro pueblo, en otra vida. ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo llevaba esta mentira? Pero lo peor no fueron las cartas de amor. Lo peor no fueron las fotografías. Lo peor fue lo que encontró al final del paquete. Un documento legal, un papel con sellos oficiales, un papel que decía que Edmundo había vendido, hace 6 meses, una propiedad que pertenecía a Hortensia. Una propiedad que ella había heredado de su madre, pero que nunca supo que existía. Y otro documento, este más reciente, de hace apenas 2 semanas, era una carta escrita de puño y letra de Edmundo, una carta dirigida a Severina. Hortensia la leyó, y con cada palabra, su corazón se hacía pedazos más pequeños. Mi amada Severina, todo está saliendo según lo planeado. En unas semanas más, cuando nazcan los gemelos, voy a terminar los trámites de las propiedades restantes. He logrado poner todo a mi nombre sin que ella sospeche nada. La herencia de su madre era más grande de lo que imaginábamos. Hemos esperado 10 años, pero por fin llegó el momento. Una vez que todo esté firmado y vendido, voy a desaparecer. Ella no va a poder encontrarme. Ya tengo preparados los documentos falsos con otro nombre. Nos vamos a ir lejos, tú, yo y nuestros hijos, y vamos a vivir como siempre soñamos, con dinero de sobra, sin preocupaciones, sin ataduras. En cuanto a Hortensia y los bebés, no son mi problema. Que se las arreglen solas. Después de todo, ella es fuerte, sobrevivirá. O no, honestamente, ya no me importa. Cumplí mi parte. 10 años fingiendo. 10 años soportando su bondad ingenua, su amor ciego, su confianza estúpida. Pero ya casi termina. Solo unas semanas más. Te amo. Solo a ti. Siempre. Edmundo. Hortensia dejó caer la carta. Sus piernas no la sostenían más. Se dejó caer al piso, de rodillas, abrazándose la panza enorme. Los bebés se movían dentro de ella, ajenos al dolor de su madre, ajenos a que el mundo de su madre acababa de colapsar. 10 años. 10 años de su vida. 10 años amando a un hombre que nunca la amó. 10 años construyendo un hogar con alguien que solo la usó. 10 años creyendo en promesas que eran mentiras desde el principio. Todo era falso. Todo. Cada beso, cada abrazo, cada te amo que él le había dicho. Y lo peor era que ella estaba a punto de traer al mundo a 2 bebés. 2 bebés que su padre consideraba no mi problema. 2 bebés que iban a nacer en un mundo donde su papá ya había planeado abandonarlos antes siquiera de conocerlos. Hortensia no lloró, no gritó, no rompió nada. Solo se quedó ahí, sentada en el piso, con las cartas esparcidas a su alrededor, con la mano en su vientre, sintiendo cómo algo dentro de ella se rompía de una forma que nunca podría repararse. Afuera, el sol se ocultaba, las sombras llenaban la habitación. Y Hortensia, por primera vez en su vida, sintió algo que nunca había sentido. Un vacío tan profundo, tan oscuro, tan absoluto, que no sabía cómo podría seguir viviendo con él. 3 días pasaron. 3 días en los que Hortensia no comió, apenas bebió agua, no habló con nadie, no salió de la casa. Edmundo había regresado de uno de sus viajes esa mañana y actuaba como siempre, cariñoso, atento, preguntándole cómo se sentía, si los bebés se movían mucho, si necesitaba algo. Ella solo lo miraba, y él no notaba nada. No notaba que los ojos de su esposa estaban vacíos. No notaba que algo en ella se había apagado para siempre. ¿Cómo podía ser tan buen actor? ¿Cómo podía besarla en la frente y preguntarle, ¿dormiste bien, mi amor?, cuando sabía que en unas semanas planeaba desaparecer y dejarla en la ruina? Esa noche, Edmundo se quedó dormido temprano. Roncaba suavemente, el brazo sobre los ojos, ajeno a todo. Hortensia se levantó de la cama con dificultad. Su panza era tan grande que cada movimiento le costaba. Se vistió en silencio, tomó un chal y tomó la carta, esa carta que había destruido su mundo. Salió de la casa sin hacer ruido. Afuera, el cielo estaba oscuro, nubes pesadas cubrían la luna, el aire olía a lluvia, y Hortensia comenzó a caminar.
No sabía exactamente hacia dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse. No podía estar en esa casa un minuto más. No podía seguir viviendo esa mentira. Los bebés pateaban dentro de ella, inquietos, como si supieran que algo malo estaba pasando. «Perdónenme», les susurró, acariciando su vientre. «Perdónenme, mis niños. Yo no sé cómo hacer esto. No sé cómo traerlos a este mundo sabiendo que su papá no los quiere, sabiendo que estamos solas, sabiendo que todo fue mentira». Comenzó a llover. Primero suave, luego más fuerte. Hortensia siguió caminando. Sus pies descalzos se hundían en el lodo. El vestido se le pegaba al cuerpo. El cabello se le pegaba a la cara. Y fue entonces cuando lo vio a lo lejos, difuminado por la lluvia, el penasco de San Jerónimo. Todos en el pueblo lo conocían. Era un acantilado alto, rocoso, desde donde se veía todo el valle. Hermoso de día, aterrador de noche, y todos sabían que quien subía ahí en medio de la tormenta no tenía intenciones de bajar. Hortensia aceleró el paso. No pensaba, no razonaba, solo sentía un dolor tan grande que no cabía en su pecho. Un dolor que le decía que esto era la única salida, que sus bebés merecían algo mejor que una madre rota, que ella no podía seguir adelante. Pero lo que Hortensia no sabía era que no estaba sola. Desde que salió de su casa, alguien la había visto. Alguien que llevaba días observándola desde lejos, esperando el momento correcto. Un hombre mayor, de barba gris y ojos tristes, montado en un caballo negro, comenzó a seguirla bajo la lluvia. Mantenía distancia. No quería asustarla. No todavía. Pero tampoco podía dejarla sola, porque ese hombre sabía exactamente a dónde iba Hortensia, y sabía exactamente por qué. Y él era la única persona en el mundo que podía detenerla. Hortensia llegó al borde del peñasco empapada, temblando, exhausta. Se detuvo ahí, mirando hacia abajo. La oscuridad era total. Solo se escuchaba el rugido del viento y el golpeteo de la lluvia contra las rocas. Cerró los ojos, respiró hondo. «Lo siento», susurró al viento. «Lo siento mucho». Dio un paso hacia adelante. Sus dedos del pie ya sentían el vacío. Y entonces, una voz atravesó la tormenta. «¡No lo hagas!». Hortensia se congeló. Esa voz era familiar, muy familiar, pero no podía ser. Se giró lentamente, el corazón latiendo con fuerza. A unos metros de distancia, bajo la lluvia, estaba el hombre que la había seguido. Ahora podía verlo mejor. Era mayor, quizás de 60 años. Su rostro estaba surcado de arrugas. Su barba era gris. Sus ropas estaban tan empapadas como las de ella. Pero sus ojos, esos ojos color miel, iguales a los de ella. «No te acerques más», dijo Hortensia con voz temblorosa. «No sé quién eres, pero sí sabes quién soy», interrumpió el hombre, con voz rota. «En el fondo de tu corazón, sí lo sabes». Hortensia negó con la cabeza, retrocediendo peligrosamente hacia el borde. «No, no es posible. Tú estás muerto. Me dijeron que estabas muerto». El hombre dio un paso hacia adelante, con las manos extendidas, implorantes. «Nunca morí, Hortensia. Nunca te abandoné. Me quitaron de tu lado. Te mintieron. Durante 27 años me mantuvieron lejos de ti, pero nunca, ni un solo día, dejé de buscarte. Ni un solo día dejé de pensar en ti». Las lágrimas de Hortensia se mezclaron con la lluvia. «¿Papá?», susurró casi sin voz. «Sí, mi niña, soy yo, soy tu papá, y vine a decirte algo que va a cambiar todo». Hortensia cayó de rodillas. El peso de su panza, el peso de sus emociones, el peso de 27 años de abandono. Todo la aplastó al mismo tiempo. Sebastián corrió hacia ella. La sostuvo antes de que cayera por completo. La abrazó y ambos lloraron bajo la lluvia torrencial. ¿Dónde estuviste?», sollozó Hortensia. ¿Por qué te fuiste?» «No me fui», dijo Sebastián con voz quebrada. «Me sacaron, me echaron del pueblo. Y cuando intenté volver por ti, me amenazaron. Me dijeron que si me acercaba a ti, te iban a hacer daño.
¿Quién? ¿Quién te hizo eso? Sebastián la miró a los ojos, y en su mirada había un dolor antiguo, una rabia contenida durante décadas. La familia de Edmundo, dijo. Ellos planearon todo esto desde que eras una niña. Sebastián ayudó a Hortensia a levantarse. La llevó hasta una cueva cercana, un refugio natural en las rocas, donde al menos no les caía la lluvia directamente. Encendió una pequeña fogata con ramas secas que tenía guardadas ahí, como si hubiera preparado ese lugar de antemano. Hortensia temblaba, no solo de frío, temblaba porque su mundo había cambiado 2 veces en 3 días. Primero descubrió que su esposo era una mentira. Ahora descubría que su padre estaba vivo. «Necesito que me cuentes todo», dijo ella con voz débil, envolviéndose en una manta que Sebastián le dio. Desde el principio, Sebastián se sentó frente a ella, el rostro iluminado por el fuego, y comenzó a hablar. «Cuando tu mamá murió, yo quedé destrozado. Refugio era mi vida entera. Y cuando ella se fue, lo único que me quedaba eras tú, mi pequeña Hortensia, mis ganas de seguir viviendo». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero tu mamá, antes de morir, me dejó algo que yo no sabía que existía. Un documento, una herencia de su familia, de sus abuelos, tierras, muchas tierras, y una casa grande en otro pueblo. Tu mamá nunca lo mencionó porque su familia la había desheredado cuando se casó conmigo. Decían que yo no era suficiente para ella, que era solo un herrero pobre, pero cuando ella murió, su familia tuvo que cumplir con el testamento de los abuelos, y todo pasó a nombre de tu mamá. Y como ella ya no estaba, todo pasó a tu nombre, Hortensia. Tú eras la heredera. Tú tenías, desde los 5 años, una fortuna que ni siquiera sabías que existía». Hortensia lo miraba con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que escuchaba. «Yo guardé esos documentos», continuó Sebastián. «Los guardé porque sabía que cuando crecieras, cuando fueras mayor de edad, te los iba a dar. Iban a ser tu futuro, tu seguridad, lo que tu mamá hubiera querido para ti. Pero alguien más se enteró de esa herencia. Alguien que tenía contactos, que tenía oídos en todas partes. La familia Salazar», dijo con amargura. «Los padres de Edmundo». Hortensia sintió que la sangre se le helaba. «¿Los conoces?», preguntó Sebastián. «¿Los conociste alguna vez?». Ella negó con la cabeza. «Edmundo siempre me dijo que sus padres habían muerto antes de que nos conociéramos». Sebastián soltó una risa amarga. «Otra mentira. Sus padres están vivos. Y viven muy bien, créeme, porque llevan años robándole a la gente, estafando, falsificando documentos, apropiándose de propiedades que no les pertenecen. Cuando se enteraron de tu herencia, planearon todo. Esperaron a que crecieras. Esperaron hasta que tuvieras edad para casarte. Y entonces enviaron a su hijo perfecto, su hijo guapo, educado, con palabras dulces y sonrisa de ángel. Edmundo no te amó nunca, Hortensia, ni un solo día. Él solo hizo lo que sus padres le dijeron: conquistarte, casarse contigo y robar todo lo que era tuyo». Las lágrimas corrían por el rostro de Hortensia. «Pero, ¿y tú?», preguntó. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me protegiste?». El rostro de Sebastián se contrajo de dolor. «Porque intenté hacerlo, y casi me matan por eso. Cuando empecé a investigar quiénes eran los Salazar, cuando empecé a hacer preguntas, ellos se enteraron. Una noche, 3 hombres me sacaron de mi casa a golpes. Me arrastraron hasta las afueras del pueblo. Y ahí estaba él, el padre de Edmundo, don Venancio Salazar. Me dijo: si vuelves a aparecer por aquí, si intentas acercarte a tu hija, si hablas de nosotros con alguien, ella va a sufrir un accidente. Y tú vas a ver cómo muere, antes de que te matemos a ti también. Yo quise pelear, Hortensia, quise quedarme, pero vi en sus ojos que lo decía en serio. Y tú eras solo una niña. No podía arriesgarte, no podía dejar que te hicieran daño por mi culpa. Así que me fui a otro pueblo, cambié de nombre, trabajé en lo que pude, y durante 27 años
Durante 27 años malditos, busqué la forma de reunir pruebas, de construir un caso contra ellos, de encontrar testigos que hablaran, de conseguir documentos que demostraran sus crímenes. Y hace 3 meses, por fin lo logré. Sebastián sacó de su chaqueta un paquete de papeles protegidos en una bolsa de cuero. Tengo todo aquí. Documentos originales de tu herencia, testimonios de gente a la que los Salazar estafaron, pruebas de los papeles falsos que hicieron, y lo más importante, sacó una fotografía vieja y se la mostró a Hortensia. En la foto aparecía Edmundo, mucho más joven, con otra mujer y 2 niños pequeños. Al reverso, una fecha, 15 años atrás. Edmundo estuvo casado con esa mujer, Severina, desde hace 15 años. Tienen 2 hijos. Él nunca se divorció, nunca terminó con ella, lo que significa que tu matrimonio ni siquiera es legal. Él es un bígamo. Todo lo que firmaste, todos los documentos que te hizo firmar estos 10 años, son inválidos. Hortensia se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Y hay más, continuó Sebastián. Yo sé exactamente cuál es su plan. Sé que en cuanto nazcan tus bebés, él va a desaparecer. Ya tiene boletos de tren, ya tiene una casa preparada en otro estado, ya movió casi todo tu dinero a cuentas falsas. Pero yo no voy a dejar que eso pase, porque tengo todo lo necesario para denunciarlo, para meterlo a la cárcel a él y a toda su familia, y para recuperar lo que es tuyo. Hortensia lo miraba, las emociones chocando dentro de ella como olas violentas. Rabia, dolor, incredulidad, pero también algo más, algo que no había sentido en días, esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué esperaste hasta ahora?, preguntó. ¿Por qué no viniste antes? Sebastián le tomó las manos con ternura. Porque necesitaba tener todo listo, porque no podía arriesgarme a que ellos se adelantaran, y porque sabía que cuando te enteraras de la verdad sobre Edmundo, ibas a estar destrozada, y necesitaba estar aquí para ti, para que no te sintieras sola. Estos últimos 3 días te he estado vigilando desde lejos. Vi cuando encontraste las cartas. Vi cómo dejaste de comer. Vi cómo tu luz se apagó. Y esta noche, cuando te vi salir de tu casa bajo la lluvia, supe exactamente a dónde ibas. Por eso te seguí, porque no iba a dejar que mi niña, mi Hortensia, la hija que tanto amo, se rindiera. No después de todo lo que has luchado. No después de todo lo que has sobrevivido. Hortensia se lanzó a los brazos de su padre y lloró como no lloraba desde que era niña. Lloró por los años perdidos, lloró por la traición, lloró por el dolor, pero también lloró de alivio, porque no estaba sola. Nunca había estado sola. Su padre siempre había estado ahí, en las sombras, protegiéndola, luchando por ella, amándola. Pasaron horas en esa cueva, mientras la tormenta rugía afuera. Sebastián le contó todo, le mostró cada documento, le explicó cada detalle del plan que había construido durante años. Mañana al amanecer, dijo, vamos a ir al pueblo vecino, donde tengo contactos. Vamos a presentar todas estas pruebas ante las autoridades. Van a arrestar a Edmundo y a su familia. Van a recuperar todo tu dinero, todas tus propiedades. ¿Y yo?, preguntó Hortensia, acariciando su vientre. ¿Qué va a pasar con mis bebés? ¿Dónde vamos a vivir? Sebastián sonrió, y por primera vez en toda la noche, fue una sonrisa genuina, llena de amor. Yo he preparado todo, mija. Durante estos años, trabajé día y noche. Ahorré cada centavo. Y compré una casa hermosa, con un jardín grande, con 2 cuartos para tus bebés, con espacio para que crezcas tus flores. Está en otro pueblo, lejos de aquí, donde nadie te va a juzgar, donde nadie te va a señalar, donde puedes empezar de nuevo. Y yo voy a estar ahí, voy a ayudarte a cuidar a mis nietos, voy a estar a tu lado cada día, porque eso es lo que debía hacer hace 27 años, y aunque perdimos mucho tiempo, aunque nos robaron tantos momentos, no vamos a perder ni un día más. Hortensia sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No,
más que paz, propósito, porque se dio cuenta de algo. Sus bebés no iban a nacer en un mundo de mentiras. Iban a nacer en un mundo de verdad. Iban a tener un abuelo que los amaba antes de conocerlos. Iban a tener una madre que luchó por ellos, que eligió vivir por ellos. Y aunque su corazón estaba roto por la traición de Edmundo, aunque la herida era profunda y tardaría años en sanar, ella era fuerte. Siempre había sido fuerte. Solo que ahora, por fin, tenía a alguien que le recordaba esa fuerza. Gracias, papá, susurró, recargándose en el hombro de Sebastián. Gracias por no rendirte. Gracias por buscarme. Gracias por salvarme. Tú me salvaste a mí, mija, respondió él, besándole la frente. Tú eres la razón por la que seguí vivo todos estos años, la razón por la que no me rendí, porque sabía que algún día te iba a tener en mis brazos otra vez. Afuera, la tormenta comenzó a calmarse. Los truenos se alejaron. La lluvia se volvió un goteo suave, y cuando amaneció, padre e hija salieron de la cueva. Hortensia miró hacia el peñasco, ese lugar al que había llegado queriendo terminar su vida. Y ahora, bajo la luz del nuevo día, se veía diferente. No aterrador, solo un acantilado, un lugar que no tenía poder sobre ella, porque ella había elegido vivir. Si estás llorando ahora mismo, si tu corazón está lleno de emociones encontradas, si esta historia te está tocando el alma, entonces presiona el botón de suscripción y activa la campanita, porque aquí en este canal encontrarás historias como esta todos los días. Historias de mujeres que enfrentaron lo imposible y encontraron la fuerza para seguir adelante. Historias que te van a recordar que no importa qué tan oscura esté la noche, siempre, siempre llega el amanecer. No te pierdas lo que viene, porque la historia de Hortensia apenas está llegando a su momento más hermoso. 2 semanas después, Edmundo fue arrestado. Todo sucedió exactamente como Sebastián lo había planeado. Las autoridades revisaron los documentos, interrogaron a testigos, descubrieron las cuentas bancarias falsas, los papeles fraudulentos, la doble vida. Cuando llegaron a arrestarlo, Edmundo estaba en su casa, empacando sus maletas, listo para desaparecer. Ni siquiera había esperado a que nacieran los bebés. Su rostro cuando vio a los oficiales fue de puro terror, pero su rostro cuando vio a Hortensia, parada detrás de ellos, con su padre a su lado, fue de incredulidad total. ¿Cómo?, comenzó a decir. ¿Cómo descubrí la verdad?, interrumpió Hortensia, con una voz que ya no temblaba, que ya no era débil. ¿Cómo sobreviví? ¿Cómo encontré a mi padre? Dio un paso hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. No importa cómo. Lo que importa es que se acabó, Edmundo. Se acabaron tus mentiras. Se acabó tu plan. Se acabó tu poder sobre mí. Yo era una mujer que confiaba en ti, que te amaba, que te dio los mejores años de su vida. Pero ya no soy esa mujer. Ya no soy la Hortensia ingenua que tú conociste. Ahora soy una mujer que sabe quién es, que sabe lo que vale, y que sabe que tú nunca, nunca más vas a tener control sobre mi vida. Edmundo intentó hablar, pero los oficiales ya lo estaban esposando. Hortensia, espera, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, dijo ella, dándose la vuelta. Adiós, Edmundo. Espero que en la cárcel tengas tiempo para pensar en todo el daño que hiciste. No solo a mí, sino a todas las personas que estafaste, a todas las familias que destruiste. Y se fue, sin mirar atrás, porque mirar atrás ya no tenía sentido. Su futuro estaba adelante. Un mes después, en una casa pequeña pero hermosa, en otro pueblo, rodeada de montañas verdes y aire limpio, Hortensia dio a luz. Fue un parto difícil. Los gemelos eran grandes y el cuerpo de Hortensia estaba exhausto después de todo lo que había pasado. Pero cuando escuchó el primer llanto, cuando la partera le puso al primer bebé en los brazos, todo el dolor desapareció. Era un niño, pequeño, arrugado, perfecto, con una mata de cabello negro y los ojos cerrados. Es un varoncito fuerte, dijo la partera sonriendo. Y minutos después llegó el segundo, una niña,
igual de pequeña, igual de perfecta. Hortensia los tuvo a ambos en sus brazos, uno en cada lado, y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de amor puro. «Bienvenidos al mundo, mis amores», susurró. «Bienvenidos a una vida donde van a ser amados, donde van a ser protegidos, donde van a crecer sabiendo que su mamá luchó por ustedes, que su abuelo luchó por ustedes». Sebastián entró a la habitación con los ojos brillantes de emoción. Cuando vio a sus nietos, se le quebró la voz. «Son hermosos, Hortensia. Son perfectos». «¿Quieres cargarlos?», preguntó ella. Y Sebastián, ese hombre que había perdido 27 años con su hija, que había vivido en soledad y dolor, que había luchado en silencio durante décadas, por fin tuvo en sus brazos a la nueva generación, a la prueba de que todo su sacrificio había valido la pena. «¿Ya pensaste en nombres?», preguntó. Hortensia asintió. «El niño se va a llamar Sebastián, como tú, como el hombre que me salvó la vida». El anciano no pudo contener las lágrimas. «¿Y la niña?». «Refugio, como mi mamá, como la mujer que me dio la vida». Y en ese momento, en esa habitación llena de luz y de amor, una nueva familia comenzó. Una familia construida no sobre mentiras, sino sobre verdad, no sobre traición, sino sobre lealtad, no sobre abandono, sino sobre amor inquebrantable. Los meses pasaron. Hortensia se dedicó por completo a sus bebés. Los alimentaba, los bañaba, les cantaba canciones. Y cada noche, cuando los acostaba, les contaba historias. Historias sobre una abuela que nunca conocieron, pero que había sido la mujer más valiente del mundo. Historias sobre un abuelo que nunca se rindió, que luchó en silencio, que demostró que el amor verdadero no conoce tiempo ni distancia. Sebastián ayudaba en todo. Se levantaba en las madrugadas cuando los bebés lloraban, les tallaba juguetes de madera, les hacía sonajeros de metal que tintineaban suavemente. «Eres un abuelo increíble», le decía Hortensia. «Estoy recuperando el tiempo perdido», respondía él con una sonrisa. La casa se llenó de vida. Hortensia plantó rosas en el jardín, igual que en su antigua casa, pero estas rosas eran diferentes, eran suyas. De verdad suyas, nadie se las podía quitar. Las mujeres del nuevo pueblo la recibieron con los brazos abiertos. Cuando supieron su historia, cuando supieron por lo que había pasado, la admiraron. «Eres una mujer muy fuerte», le decía doña Clemencia, su nueva vecina. «No lo era», respondía Hortensia honestamente, «pero aprendí a serlo. Aprendí que ser fuerte no significa no caer, significa levantarse cada vez que caes». Y así, poco a poco, Hortensia reconstruyó su vida. No fue fácil. Había noches en las que recordaba las palabras de Edmundo y sentía el dolor otra vez. Había momentos en los que se preguntaba cómo había sido tan ciega, tan ingenua. Pero entonces miraba a sus hijos, miraba a su padre y recordaba, no fue su culpa. Ella no hizo nada malo. Ella solo amó con todo su corazón. Y eso nunca es un error. El error fue de él, de Edmundo, de quien mintió, de quien traicionó, de quien decidió usar el amor de otra persona como arma. Pero él ya no tenía poder sobre ella. Él estaba pagando por sus crímenes. Y ella estaba viviendo, de verdad viviendo. Un año después de aquella noche en el peñasco, Hortensia volvió a ese lugar. No sola esta vez, con su padre y con sus 2 bebés en brazos. Se paró al borde, mirando hacia abajo, recordando aquella noche lluviosa, recordando el dolor que casi la destruye. «¿Por qué quisiste volver aquí?», preguntó Sebastián. Hortensia sonrió. «Porque necesitaba cerrar este capítulo. Necesitaba ver este lugar bajo el sol, no bajo la tormenta. Necesitaba recordarme a mí misma que elegí vivir y que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida». Besó las frentes de sus bebés. Sebastián y Refugio van a crecer sabiendo que su mamá fue una mujer que cayó, pero que se levantó, que fue traicionada, pero que no se quedó en el papel de víctima, que perdió todo, pero que construyó algo mucho mejor. Van a crecer en una casa llena de amor,
van a tener un abuelo que los adora, y van a saber que no importa qué tan difícil se ponga la vida, siempre hay una razón para seguir adelante. Sebastián abrazó a su hija y a sus nietos. Tu mamá estaría tan orgullosa de ti, susurró. Lo sé, respondió Hortensia, y tú también deberías estar orgulloso, porque tú me enseñaste que el amor verdadero nunca se rinde, que lucha, que espera, que protege. Se quedaron ahí un rato más, en silencio, sintiendo la brisa suave, escuchando el canto de los pájaros. Y cuando se fueron, Hortensia no sintió tristeza, sintió liberación, porque ese lugar ya no representaba su final, ahora representaba su nuevo comienzo. Años después, cuando sus hijos ya eran mayores, Hortensia les contó la historia completa. Les contó sobre Edmundo, sobre la traición, sobre aquella noche en el peñasco, y les contó sobre el abuelo Sebastián, sobre cómo nunca se rindió, sobre cómo la salvó. Mamá, preguntó la pequeña Refugio, que ya tenía 7 años, ¿alguna vez perdonaste a ese hombre malo? Hortensia pensó la pregunta cuidadosamente. No lo perdoné por él, dijo finalmente. Lo perdoné por mí, porque cargar odio es como cargar piedras en el corazón. Y yo quería tener el corazón libre para amarlos a ustedes. Pero eso no significa que olvidé. No significa que lo que hizo estuvo bien. Significa que decidí no dejar que su maldad arruinara mi vida. Decidí ser más grande que su traición. El pequeño Sebastián, también de 7 años, abrazó a su mamá. Eres la mamá más valiente del mundo, dijo. Y Hortensia lo abrazó de vuelta, con los ojos llenos de lágrimas. Y ustedes son la razón por la que soy valiente, respondió. Sebastián, el abuelo, ahora con el cabello completamente blanco pero con los ojos todavía brillantes, miraba la escena desde su silla. Su corazón estaba en paz, porque después de 27 años de dolor, de lucha, de soledad, por fin tenía lo que siempre quiso, su familia, completa, feliz, libre, y cuando llegara su último día, sabría que su vida tuvo sentido, que su sacrificio valió la pena, que el amor, el verdadero amor, siempre gana, siempre. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te tocó el corazón, si lloraste, si sentiste cada emoción de Hortensia como si fuera tuya, entonces, por favor, suscríbete a este canal ahora mismo, porque aquí encontrarás más historias como esta. Historias de mujeres reales que enfrentaron traiciones, pérdidas, dolores imposibles, pero que encontraron la fuerza para seguir adelante. Historias que te van a inspirar, que te van a hacer creer en ti misma otra vez, que te van a recordar que no importa qué tan oscuro esté el camino, siempre hay luz al final. Déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez has tenido que encontrar fuerza en el momento más difícil de tu vida que te ayudó a seguir adelante? Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que todo va a estar bien, porque a veces una historia es todo lo que necesitamos para recordar que no estamos solas, que somos más fuertes de lo que creemos y que siempre, siempre hay esperanza.